Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quería hablar de Terminator 0, esta serie que sacó Netflix. Tiene un poco lo que era mi opinión del tráiler. No me convencía demasiado, había cosas que me gustaban, habían cosas que no. Y es una serie que es muy normalita, yo diría hasta el capítulo 5. Son 8 episodios. Son 7 episodios. 7 8 episodios. Me lo vi del tirón y es una historia bastante buena, ¿no? Capítulos de 28 minutos en promedio, que al principio se ve demasiado normal, con un par de misterios, ¿no? O digamos, preguntas que uno no entiende. Empieza justamente con la resistencia planeando un viaje temporal para tratar de cambiar el futuro, una profeta que es media críptica, y este científico que se ve en el tráiler, que de alguna manera después descubrimos que todo está relacionado. Básicamente esta serie es un gran misterio que te va a ir develando. Lo bueno que hizo esta serie, me parece, al menos que me funcionó a mí, fue no plantea de que hay un misterio. Plantea de que es una historia lineal, ¿no? Nuevamente, la lucha contra Skynet, un científico que ha creado una inteligencia artificial llamada Kokoro, que tiene una explicación por qué se llama Kokoro, que es un derivado de otra cosa, que te lo va a contar la película, que también va a tener un nombre, digamos, bastante parecido en cuanto a significado. Saben de que dentro del idioma japonés una palabra puede tener dos, tres significados. Este concepto de una IA, ¿no? El gran problema es si Kokoro va a defender a la humanidad de Skynet o no. Eh, y para esto este científico lo tiene que convencer, aún dejando de lado a sus hijos. Una muy buena, un muy buen concepto en principio, no novedoso porque está trillado, pero el enfoque de cómo está planteada esta serie es espectacular. Esta serie, cuando revisé el tráiler, decía de que habían cosas que estaban copiadas de las películas, pero básicamente esta serie sirve para juntar las cuatro películas, a ver, uno, dos, tres, las cinco películas, porque tiene de Salvation, tiene de Génesis, tiene de la primera, tiene de la segunda y tiene de la tercera. Se va a plantear los problemas del viaje en el tiempo, te va a plantear, por ejemplo, los futuros alternos que se generan una vez que uno viaja en el tiempo, te va a plantear un montón de cosas. Va a haber varios giros finales que los van a dejar, que van a decir no te puedo creer. Hay uno de los hijos que es insoportable, el mayor, pero tiene una explicación y eso se lo van a explicar al final, que es un giro que me quedé helado cuando vi el giro porque no me la vi venir. Como la mayor parte de giros no te los ves venir. El personaje principal no es Sarah Connor, para nada. De hecho, la revientan prácticamente desde el principio. Intenta no fracasar, tiene el peso de que ha sido enviada al pasado, no sabe por qué la enviaron a ella, tiene dudas, ve la muerte de su amiga o pareja, no tengo ni idea. ¿Qué vendría a ser? No te lo explican tampoco. Eh, Al principio, sobre todo los dos, tres primeros capítulos, como les decía, la serie es muy normalita. En el cuarto capítulo empieza a mejorar y luego te vas enterando. Esto es un plan que tiene prácticamente 14 años desarrollándose. Es una muy buena manera de amalgamar todo el lore que existe de Terminator si juntamos las películas, ¿no? Dejando de lado los cómics. Me gustaron las alusiones, no están hechas por hacer una alusión, sino que está hecha de una manera funcional a la historia. Y eso es bueno porque deja de ser un easter egg y pasa a ser, digamos, parte de la trama.
No es solamente aparece por aparecer, me refiero. En cuanto a los personajes, me encantó el científico. Debo decir de que es un personaje bastante complejo. Explica mucho lo que estás viendo, ¿no? Ves un padre que deja a los hijos prácticamente tirados, ¿no? Lo deja con la niñera y le dice a la niñera, tenés que encontrarlos y traérmelos. La inteligencia artificial, entendés un poco lo que es. Primero te parece raro jugarte a otra inteligencia artificial y querer convencerla de que te defienda y que no te mate, porque básicamente ese es el dilema. Pero luego, cuando se va contando la historia, que te la van a ir contando a través de cada episodio y cada diálogo que tenga Malcolm con Kokoro, va a irle mostrando parte de la historia. Entonces, de a poco vas a ir entendiéndolo. El ritmo y cómo está contada la historia, sobre todo la de Malcolm, que es la que va a explicar prácticamente todo, está muy bien hecho. Los capítulos, como les dije, lo vi de un tirón. No me molestó para nada lo que vi. Realmente me funcionó y de una muy buena manera. Pasa a ser entretenido. Creo que lo único que sí me voy a quejar es la escena del camión. La escena del camión me pareció terrible. Realmente me pareció una muy mala escena. Pero el resto mantiene lo que es el tono de la serie de Terminator. Entonces, en principio debo decir que es un muy buen intento de revitalizar esta franquicia, mejor que cualquier película que hayamos tenido. Lo cual me sorprendió, estamos hablando de animación y esta animación realmente ha conseguido lo que, digamos, películas han fracasado. Tiene un concepto nuevo que es esto de que máquinas y humanos puedan, digamos, coexistir, y hay un fundamento de por qué quiere que máquinas y humanos coexistan. Está también muy tratado lo que es la parte de humana. Uno de los hijos de Malcolm prácticamente es la antítesis de, o digamos, una de las causas por las cuales Skynet quiere destruirnos. Justamente odia las máquinas, detesta todo lo que tenga que ver con los robots y demás. Y ahí empezás un poco a ver, digamos, por dónde van a ir los tantos. Como aporte al lore me parece un muy buen aporte. Creo que con esta sí le pegó Netflix y le pegó muy bien. La animación en CGI se ve a veces bien, a veces se ve excelente, a veces se ve mal, no voy a decir que no, pero a ver, la historia está muy bien hecha. Y va a haber un giro al final que vas a decir, no te puedo creer. Hay un giro final que decís, no te puedo creer, ¿qué está pasando acá? Y no quiero dar spoiler, porque dar spoiler es arruinarles lo bueno que tiene esta serie. Véanla, son 20 minutos, estamos hablando de 28, ¿va? Estamos hablando de, yo sé, 4 horas capaz. A ver, no, menos, 3 horas. 3 horas más o menos, una cosa así. Van a pasarla, creo que la van a pasar muy bien. Sí, 3-4 horas. Se van a entretener y sobre todo van a ver una historia que va a poder juntar las 4 películas. Creo que después de esta serie se podría ordenar el caos que había generado las películas. Nunca me imaginé que se pudiera organizar de esta manera las películas. Creo que es una buena decisión de los guionistas cómo está concebida esta historia y te deja el camino abierto para continuar todo esto. Así que bueno, si les gusta Terminator, acá tienen una buena opción. Sorprendido, la verdad que agradecido por Netflix porque me gustó mucho esto. Realmente, tanta basura que he visto, una buena tenía que tocar. Y en este caso me siento satisfecho. Pero si la vieron, coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Saludos a todos y hasta pronto.